Buenos días. No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí con este pueblo? Parece que no hubiera ganado la serie. Tenemos por allá una costarricense muy patriótica que se puso su camiseta, muy bien. Bueno, Dios me lo bendiga, gloria a Dios por un domingo más que me da el privilegio de compartir un mensaje. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan. El profesor Ricardo, bienvenido profesor. Profe Ricardo nos ha estado ayudando en el Ministerio de Alabanza para que suene un poquito mejor. Gloria a Dios por eso. Una bendición. Bueno, como sé que hay un partido a la 1 que todos probablemente quieren ver, vamos a tratar de abordar esto en las próximas 2 horas. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar en un pasaje bíblico en Jueces 19. Quiero pedirle que abran sus Biblias en Jueces 19 para que vayamos a estudiar esta porción de la palabra. Esta es una palabra dura, fuerte, es un pasaje bíblico, quizá el más grotesco, el más deprimente, el más triste de toda la Biblia. Es un pasaje muy similar a Génesis 19. Génesis 19 habla de Sodoma y de su destrucción. Pero yo creo que Jueces 19 nos describe un pasaje, un momento histórico donde se repite algo muy similar, pero con 2 agravantes. Una es en el medio del pueblo de Dios, es decir, no son paganos que no conocen a Dios, sino el pueblo de Dios. Y 2, los malhechores logran en parte su cometido. ¿Ok? Es tan feo este pasaje que uno cuando lo lee se cuestiona, Señor, ¿por qué está esto en tu palabra? ¿Por qué quedó registro de este momento tan oscuro en tu pueblo? Y sobre todo, ¿cómo puedo yo edificarme, construir de algo tan triste? Pero el Señor hace cosas maravillosas como esas. Este pasaje es tan fuerte que algunos recomiendan no leerlo. Pero como esta es una iglesia madura, ¿sí o no? Y aquí leemos toda la palabra, vamos a estudiarlo, no para desanimarnos, no para sentirnos tristes, sino para que crezcamos y maduremos como pueblo y tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Y debo decirles que no fue fácil para mí traerlo, fue una lucha, porque cuando Dios te da un pasaje difícil de digerir, para uno es también complicado. Uno preferiría que Dios lo mande a hablar de su amor, de su gracia. Pero con el tiempo he aprendido que siempre que vengo aquí tengo que hablar de su amor y su gracia, sin importar lo que haya pasado al pueblo. Así que hago esta aclaración porque Pablo nos dijo que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel tiene un propósito. 1 Corintios 10. Y es servirnos a nosotros de advertencia. Es servirnos a nosotros de ejemplo. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que vivimos los últimos tiempos. Todo lo que pasó el pueblo de Israel, absolutamente todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo podemos traer a nuestra vida actual. Lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Para eso fue que el Señor dejó registro de esto. Así que yo quiero que estudiemos este pasaje a la luz de ese propósito, ¿verdad? Más que un estudio histórico o de conocer un relato bíblico. Hoy lo que queremos es traer eso a la aplicación para nosotros.
para que estemos advertidos. Y he titulado el mensaje Un mundo sin Dios. Quizá usted alguna vez ha escuchado a algún filósofo plantearse que es posible tener un mundo sin Dios o vivir la vida sin Dios. Desde la música popular, los Beatles, John Lennon cantaba, imagina un mundo en el que no hay cielo y no hay infierno. Y sonaba muy bonito, pero es una mentira. Es una mentira, es una ilusión del enemigo. Y este pasaje nos muestra que no es posible. O más bien nos muestra lo que sería el mundo sin Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarnos primeramente en el contexto bíblico. Jueces. ¿Qué está pasando en Jueces? Para aquellos que no recuerdan, y hago un comercial en el YouTube de la iglesia. Hay una serie completa que hizo Gustavo del libro de los Jueces, capítulo por capítulo, muy buena, por si quieren repasarlo, por si alguno no sabía. Está en el canal de YouTube, el canal de la iglesia Casa del Pan. Ahí quedan las prédicas. Es un estudio riquísimo, libro por libro, por el pastor. O sea, así que yo no quiero leer este pasaje hoy, versículo por versículo, es muy fuerte. Quiero contarles la historia, pero antes quiero darles el contexto. Muere Josué. Recordemos que el pueblo se forma cuando los hijos de Israel van a Egipto. Pasan 400 años y se forma ahí el pueblo. 400 años en esclavitud, hasta que Dios, por medio de Moisés, los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto para cumplir una promesa que había hecho a Abraham, de que los iba a sacar de ahí y los iba a llevar a la tierra prometida, a Canaán. ¿Ok? Y esa promesa es en parte la razón por la cual Dios lleva al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Recuerden que cuando Él los lleva a la tierra de Canaán, Él dice, cuando ustedes lleguen ahí, tienen que expulsar a la gente. Y tienen que destruirlos, y tienen que matarlos a todos. Cuando uno lo lee es fuerte. Uno podría conformarse con una explicación tan simple como que Dios es el creador, el dueño, el Señor de todo. Y esa es la razón por la que Él decidió hacer eso. Pero el Señor, en su palabra, en Deuteronomio 9, nos explica y le dice al pueblo: cuando el Señor tu Dios, le dice, cuando el Señor tu Dios los haya expulsado de tu presencia, en referencia a los que habitaban en esa tierra de Canaán, no pienses en tu corazón, el Señor me ha traído, porque en realidad me ha traído a tomar posesión de esta tierra por causa de mi justicia, porque en realidad el Señor va a expulsar de tu presencia a esas naciones por causa de su impiedad. No es por causa de tu justicia. Es decir, nunca Dios les dijo, es porque ustedes son muy cargas y son justos y son el pueblo elegido, lo mejor. No, nunca les dijo eso. Les dijo, no es por eso que los estoy llevando ahí. Es porque hay un juicio divino que viene sobre esa gente impía. Es muy fuerte. Pero cuando uno va a estudiar la parte histórica de esas culturas, eran culturas que habían llegado a tal nivel de perversión y degradación que uno puede comprender por qué sufrieron esa consecuencia. Eran culturas que adoraban dioses paganos. Nosotros cristianos sabemos que son demonios, pero ellos adoraban deidades que exigían sacrificios humanos. Sacrificaban sus hijos. Tenían algo que se llama rituales de fertilidad, que era nada más y nada menos que prostitución espiritual, pero creían que
a través de esas orgías, prácticas grupales depravadas, esas deidades se satisfacían y fertilizaban la tierra. Entonces la degeneración que llegó a esas tierras era muy grande. Y el Señor, cuando los lleva ahí, le dice: yo los voy a expulsar por causa de su piedad. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos el contexto de hacia dónde estamos en la palabra. Entonces muere Moisés y el Señor levanta a Josué para que el pueblo entre a la tierra prometida. Pero después murió Josué y el pueblo queda, como decimos popularmente, sin liderazgo, muy parecido a los tiempos actuales. Dice Jueces 19, 20 y 21 que en ese tiempo no había rey en Israel, y dice, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Es decir, cuando muere Josué, ellos quedan sin un líder, y entonces ellos tenían asignados cada uno territorios que conquistar, donde tenían que ir, expulsar, conquistar todo el territorio, matar a todas las personas, pero empezaron a fallar en eso. Y cada tribu empezó a vivir su propia justicia, su propia concepción de lo que le parecía mejor. Como algunas de estas tribus no completaron el llamado de Dios de expulsar totalmente a los pueblos cananeos, ellos se fueron contaminando de las prácticas de los cananeos. Fueron exponiéndose a esas prácticas, a esos rituales, y entonces hubo una pequeña se corrompió el pueblo porque empezaron a incorporar ciertas prácticas y se olvidaron de Dios. ¿Okay? Entonces, en Jueces 19, lo que sucede es, y se los voy a dejar de tarea que lo lean versículo por versículo, pero lo que sucede a grandes rasgos es que nos dice la palabra, había un levita, recordarán que los levitas eran llamados para servir en el templo, que vivía como forastero en los montes de Efraín, un terreno muy lejano, y tenía una concubina que dice la palabra le fue infiel, y entonces se va a vivir con su padre a Belén de Judá. Al cabo de un tiempo, este levita le entra una cabanga tremenda y se va a buscar a la concubina a Belén. Y cuando llega a Belén, ella lo recibe, lo invita a pasar a la casa de su padre. El suegro estaba feliz de verlo, le hace un banquete y lo invita, y se queda 4 días y 5 noches en un hotel todo incluido. Algunas versiones de la Biblia dicen que la concubina se enojó con él. Otras versiones dicen le fue infiel. Entonces, para los que les gusta eso de leer e investigar, hay un debate doctrinal entre si la mujer le había sido infiel en el sentido de tener una relación con otra pareja, o si le había sido infiel en el sentido de que se hastió del hombre y lo dejó. Cualquiera de las dos acepciones es posible. Leyendo un poco y estudiando, yo pienso que me ubico más en que ella se hastió y lo dejó, porque la consecuencia de la infidelidad era muy fuerte para ellas en ese tiempo. Pero bueno, ahí hay un debate doctrinal, y por eso, dependiendo de la versión que usted lea, le va a decir que le fue infiel o se enojó. Lo cierto del caso es que ellos deciden, al 5.º día le dice al suegro, ya me tengo que ir, no puedo quedarme más, ya me voy, pero se hace un poco tarde. Cuando él van de regreso a casa, sucede algo terrible. Dice la palabra que se va poniendo el día, y entonces el criado que viene con ellos le dice: mi señor, ¿por qué no hacemos una escala y pasamos la noche aquí en Jebús, que es la antigua Jerusalén? Así se llamaba antes de que el rey David le cambiara el nombre. Pero el levita le dice: jamás vamos a ir a pasar ahí la noche con extraños, con paganos,
tenemos que seguir caminando para llegar a Ramá o Gabá. Gabá, como se pronuncia bien, pero siguen caminando y llegan a Gabá. Y lo que nos dice la palabra es que ellos llegan y no encuentran hospitalidad. Es decir, en la cultura hebrea del pueblo de Israel, cuando llegaba un forastero, se le recibía, se le daba de comer, se le invitaba a pasar la noche, era parte de su tradición. No hacerlo era considerado algo grave, era una manifestación de que ese pueblo era malvado, era gente poco empática. Entonces, tenemos aquí hasta el momento un levita y una concubina. Recordarán ustedes, nada más para efectos de claridad, una concubina es como una esposa de segunda categoría. ¿Por qué segunda categoría? Porque no tenía los mismos derechos hereditarios que la esposa original, o la primera esposa. Pues. Es decir, los hijos de la concubina no heredaban. Solo el legado que el papá específicamente le dejaron. Si el papá no le dejaba nada, chao. Entonces, por esas líneas no había herencia. Y no era parte del plan original de Dios que ellos tuvieran concubinas. Si uno lee la palabra, ve que todos, la mayoría, Abraham, todos David, tuvieron concubinas. Era una práctica que ellos traían. ¿Qué les digo? Pero no era el plan de Dios cuando creó al hombre. El plan de Dios era una mujer y un hombre. Para aquellos que están codeando, ¿verdad? Mucho ojo. No, entonces, este levita decide pasar en Gabaa, ¿ok? Y cuenta la palabra que sucede algo muy terrible. Dice que ellos están en una plaza esperando que pase la noche porque nadie les ha abierto la puerta. Y en eso va pasando un anciano y los ve y le dice: ¿ustedes de dónde vienen y para dónde van? No, miren, nosotros venimos de Belén y voy para Efraín, para el monte de Efraín, y tenemos todo, tenemos comida, tenemos vino, comida para nuestros burros, todo, no nos hace falta nada. Pero él les dice: no, por favor, vengan a pasar la noche a mi casa, ustedes no pueden quedarse aquí. Y ahí es cuando la palabra nos cuenta y nos narra un evento muy, muy, muy triste. Dice en este capítulo que unos hombres perversos llegan a tocar la puerta. Y a partir de ahí uno empieza a trazar parangones con Génesis 19. ¿Recuerdan a Lot cuando está en Sodoma? Llegan los ángeles y todo el pueblo llega a tocar la puerta y les dice: denos a esos hombres que queremos conocerlos. ¿Se acuerdan? Y Lot les dice: no, señores. Y entonces los ángeles sueltan ceguera sobre esos hombres. En este caso sucede algo muy terrible, porque estos malhechores llegan y le dicen al Señor: denos ese hombre que vino ahí, que está pasando la noche, porque queremos conocerlo. Y el Señor le dice: no, señores, no hagan esa maldad. Y la historia cuenta que entrega entonces finalmente a la concubina. Y ellos la abusan toda la noche y ella muere. Y la historia se pone peor porque al día siguiente Levita se la lleva en su burro y la parte en pedazos. Y envía un pedazo de esa mujer a cada tribu de Israel como un mensaje. Sé que es fuerte. Yo también quedé con la misma cara que ustedes tienen cuando leí este pasaje. Es muy fuerte. Pero esto es un mundo sin Dios. Esto es un mundo en donde el pueblo de Dios ha dejado, dice la palabra, no tenían rey, no hay autoridad, ellos no reconocen a nadie, cada quien vive por su propia moral, por lo que
cada uno considera que es bueno, lo que cada uno considera que es justo. Esa es la forma en la que ellos han decidido vivir. Y entonces, en el capítulo 21, el pueblo cuando todas las tribus reciben este paquete grotesco, el pueblo se engrandece y dice la palabra, se unen como un solo pueblo, como un solo humano, como 400,000 hombres. Y dicen, vamos a ir a destrozar a esta tribu de Jabá, que es de la tribu de Benjamín. Les dicen, tenemos a los hombres que cometieron este acto, pero los de Jabá les dicen, no les vamos a dar a nadie. Y entonces el pueblo de Israel se arma y empieza a gestarse una guerra. Y dice la palabra que de cada tribu vinieron hombres y marchan en contra de los hombres de Gabad, que por cierto eran 26,000, eran muchísimo menos, pero eran tremendos guerreros. Y dice la palabra que con la mano izquierda, con una sonda, podían pegar un pelo en el aire. Cuando uno lee lo que era una sonda, se dice que la velocidad que alcanzaba una piedra en una sonda era de 90 millas por hora. O sea, era un arma letal. ¿Me sigue? Ok. Pero lo interesante del relato es que cuando los hombres de todas las tribus van a pelear con ellos, la primera batalla mueren 22,000. Entonces ellos van de Dios y le dicen, Señor, necesitamos tu ayuda. Y vuelven a marchar y mueren 18,000. Entonces uno lee el relato y dice, ¿pero qué es esto? ¿Ok? Vamos ahora a traer ese relato grotesco, duro, fuerte, a nuestra realidad espiritual. ¿Ok? Que es donde quiero llegar. ¿Qué representa el levita para nosotros? El levita para nosotros hoy representa al religioso. Porque este pasaje bíblico nos obliga a hacernos preguntas muy fuertes. ¿Por qué entregaron a la mujer? ¿Por qué el levita no se entregó y se sacrificó él? ¿Cómo es posible que siendo un servidor del templo tenga la tranquilidad de dormir, pasar la noche y dejar a su mujer, y al día siguiente, cuando abre la puerta, dice la palabra que le dice, levántate, vámonos? Fuerte, despectivo, frío. Esos son los corazones que conocen del Señor, pero son fríos, son duros. En apariencia, son personas que caminan con Dios, se congregan, cantan, pero en la intimidad, en el seno de su familia, en su trabajo, no representan a Dios. ¿Y quién representa la concubina para nosotros? A la humanidad caída. El ser humano que está allá afuera, que no conoce a Dios, y que hay seres perversos, malignos, que todos los días ultrajan, roban, destruyen. Eso es lo que hay allá afuera. Nosotros, como parte del cuerpo de Dios, somos forasteros en esta tierra. No pertenecemos aquí. Nosotros estamos llamados a ser distintos a este levita, ¿sí o no? Porque nuestro Señor Jesús fue distinto. Si alguien vino a reivindicar la posición y la condición de la mujer, fue Jesús. Jesús fue criticado porque con él caminaban mujeres, lo cual era extrañísimo. Él vino
a hacer algo contrario a lo que hacía el mundo. Él vino a levantar a la mujer y decir, aquí no hay diferencia entre mujer y hombre. Hipócritas. Y confrontó fuertemente a los fariseos. Y tenemos unos hombres perversos que sí, es el pueblo de Gabaat, pero hay algo que opera detrás de ellos y nosotros sabemos que la lucha, la guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad que operan en los lugares celestiales. Esa maldad que operó en Sodoma, que operó en Gabaat, opera hoy en este mundo. No crean ustedes que llovió fuego de Sodoma y Gomorra y se acabó la perversión. La maldad sí. Solo que hoy la forma en que sacrifican a nuestros hijos es distinta. El enemigo ha sido astuto para disfrazarse. Y tenemos también en el pasaje al anciano, que es de la misma zona de donde venía el levita. Y es aquella persona que hace buenas obras, que hace el bien. Pero su reacción cuando le pide que entregue al hombre, no machea con la justicia. No es conforme a la justicia. Él hace buenas obras. Lo que quiero decir con esto es, las buenas obras no nos van a llevar al cielo, no nos van a llevar a nada. Dios bendice cuando hacemos buenas obras, pero no es suficiente hacer buenas obras. Todos, absolutamente todos, necesitamos algo más. ¿Me siguen? Sí, ¿verdad? Así que ahora vamos llegando al capítulo 21. ¿Okay? En el capítulo 21, cuando uno lo empieza a leer, uno empieza a ver que el pueblo se empieza a armar con una sed de venganza, de revancha. Muy natural, muy natural. Yo me imagino que si uno hubiera estado ahí y recibe eso, y ellos se reúnen con el levita y el levita les cuenta, estos tipos mataron a mi mujer. Yo me imagino que uno se hubiera enardecido. Pero hay aquí, en este pasaje, algo que podemos extraer, y es el sentido de la justicia de Dios no es el mismo sentido de justicia nuestra. Ellos estaban pensando en revancha, en venganza. Y por eso, cuando ellos llegan antes de la primera batalla y buscan a Dios, ellos le dicen, Señor, ¿quién es el primero que debe ir? Y Dios les dice, que vaya a Judá. Y en la segunda vienen y le dicen, Señor, necesitamos volver ahí, ayúdanos. Y vuelven a fracasar. Pero en la tercera, dice la palabra, y sucede algo muy distinto. En la tercera, ellos ayunan. Ellos se presentan ante Dios con un sufrimiento distinto. Y reconocen el pecado. Ellos se presentan ante Dios y le dicen, Señor, perdón, tenemos que ir, no tenemos que ir. Porque parece que hemos venido ante ti queriendo hacer nuestra propia justicia y no la tuya. Pasan de un corazón vengativo que quiere justicia propia a un corazón arrepentido. Es muy diferente. Y cuando el Señor los lleva a ese punto, ellos han perdido no una mujer, sino 40,000 hombres. Les tomó 40,000 muertos. 40,000 muertos. Arrepentirse y reconocer que el pecado que había cometido
la tribu de Benjamín, no era un hecho aislado que está ahí. Es un pecado que está sobre el pueblo. Sobre todo, porque Dios los veía como su pueblo. Así como hoy, cuando hay pecado en la iglesia, ese pecado recae sobre todos. Cuando hay pecado en la iglesia, nosotros no estamos llamados a señalar y a destruir y a hundir. Estamos llamados a clamar a Dios, a arrepentirnos y a pedirle perdón por ese pecado. Y reconocer con humildad de corazón que somos malos, que somos propensos a hacer lo que está mal. Pero gloria a Dios, porque nosotros ya no vivimos como vivían ellos, sin un rey. Nosotros tenemos un rey que gobierna con poder. Un rey que entregó su vida por nosotros. Porque así como las 12 tribus de Israel recibieron un pedazo de esta mujer, nosotros recibimos el cuerpo de Cristo que fue mutilado por nosotros. Irreconocible, dice la palabra, quedó. Pero Él nos dice: el que coma de esta carne y beba de este vino, tiene vida eterna. Ok. Hoy en día, hace unos días, creo que en España se aprobó la primera familia poliamor. Son 13. Pueden adoptar. Vivimos en un mundo que a mí personalmente me cuesta cada vez más comprender, cada vez más complejo. El engaño que ha tirado el enemigo sobre nuestros jóvenes es muy complejo, porque está disfrazado de amor. El arco iris, que era un símbolo cristiano, que fue dado por Dios como un símbolo para la humanidad de que no volvería a hacer eso, ha tomado un significado totalmente contrario. Es orgullo, es soberbia disfrazada de amor. Hoy en día se habla de género binario. Género binario. Aquellos que se definen como se perciben. O sea, no se perciben ni como hombre ni como mujer. Son cosas muy difíciles de comprender. Es un mundo en el que el enemigo ha traído, son hombres perversos como los que leemos en este pasaje bíblico, que están tocando la puerta para atraer a los jóvenes, para atraer almas y destruirlos. Todo disfrazado de amor. Y nuestro llamado, nuestra misión como iglesia, a diferencia de Levita, no es patear al que está ahí y usted lo resuelve. Yo estoy muy bien con Dios. Yo sí soy mi carga, yo soy levita, yo sirvo en la iglesia, yo diezmo. Pero cuando estás en la intimidad, cuando estás en tu trabajo, cuando andas en la calle, cuando tenés que dar testimonio de quién es tu Dios y sos el único creyente, yo me muevo en algunos círculos por mi profesión, donde hay mucho intelectualismo, filósofos y demás. ¿Vos crees en
porque de verdad vos crees en esos mitos. Uno pensaría, ¿no? Un día hace poco un amigo, fuimos a jugar fútbol y me dice, no, ya estoy bien que vos hiciste pandereta. Vi una cosa enferma. No lo vive, no lo vive. Y le digo, sí. Hace años ya. Sí, claro. No puedo creer, dice. No puedo creer. O sea, ¿de verdad usted cree? ¿Usted cree en Dios? Es que eso es como medio ridículo, dice. Sin ofender. Es muy buen amigo. Entonces, buen amigo de hace muchos años. A lo que voy es, y fue curioso porque hablando, él me decía, entonces ¿usted en cuál Dios cree? Yo le dije, Dios cristiano. Y entonces le digo yo, entonces me vio aquí que tengo un tatuaje aquí que dice Yahweh, en hebreo. Ay, ¿qué es esa vara? Le digo, dice el nombre de Dios. ¿Cómo el nombre de Dios? ¿Cómo que el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. ¿Yo soy qué? La discusión, ¿verdad? Pero a todo esto, no les quiero mentir. Es decir, cuando estás en un ambiente donde sos el único que cree y todo el mundo se está burlando, es ahí donde usted tiene que aguantar el filo. Y a nosotros nos toca fácil. Vaya a ver cómo están los cristianos en Irak y cómo están los cristianos en India. Eso es otra historia. Mis respetos. Porque aquí estamos hablando de temas sociales, ¿no? Pero a lo que hoy Dios nos está llamando, mis amados, es a que tomemos conciencia del valor y la trascendencia de lo que por gracia hemos recibido. Yo no sé cuál es tu lucha. Cada uno aquí llevamos cargas, dificultades, y Dios promete en su palabra que Él nos ayuda, que Él transforma. Pero si hay algo que pasamos en esta vida, una dificultad, una prueba, y usted está caminando con Dios, sepa que Él lo está haciendo con un propósito. Y ese propósito es que usted dé testimonio a otra persona. Y usted le cuente a otra persona. Yo no digo que usted tiene que hacer cosas que Dios no lo está llamando a hacer, como pararse en un parque y empezar a volar plazos. Lo que yo le estoy diciendo es, Dios nos está llamando hoy a vivir un cristianismo auténtico. Un cristianismo. ¿Sabe lo que se ve en este pasaje? ¿Qué es lo que refleja el pueblo? Que no hay amor en Dios. El levita parece amar, pero para sus propios intereses. Pero cuando le tocó poner el pecho en la bala y darle vida, no lo hizo, ¿verdad? No estuvo a la altura de llamado. Dejó que mataran a su mujer y después fue a llamar a sus hermanos. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Cuánta necesidad hay de que hables? De que invites a alguien a la iglesia. Así, de que le digas, nada, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos un café y hablamos. Y quizá haya alguien aquí que haya estado caminando como este levita, en tierras lejanas, porque este levita no estaba donde tenía que estar. Él tenía que estar sirviendo en el templo, no estaba donde tenía que estar, cuidando a su esposa y haciendo otras cosas. Y muchas veces en nuestro caminar creemos en Dios, nos gusta lo que nos da, pero nuestro corazón está lejos de Él. No hay sincronía entre lo que Él pide, demanda, y nosotros
nos engañamos a nosotros mismos, porque la gracia de Dios es para nuestro beneficio. Nosotros tenemos un regalo maravilloso que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te va diciendo, cierra esa puerta. No me vuelva a hablar con esa muchacha. No. No tome esa decisión de negocios. ¿Qué está viendo usted en Instagram? Ciérrame redes sociales. Si no lo edifica, ciérrame eso. ¿A qué lugares estás yendo? ¿Con quién te estás relacionando? El Espíritu Santo hila delgado. Yo siempre les cuento eso. Mis temas con el Espíritu Santo. El hila fino en cada uno de nosotros, para que nosotros demos testimonio de quién es Cristo Jesús. Y lo primero que va a tratar con nosotros es cuánto amor estamos dando. ¿Cuánto atormentamos al interno de la congregación? Sí. Cada vez que aquí viene alguien con un problema, si hay que venir a orar, oramos. Si hay que ayudar, se ayudan. Y si hay que ayudarle materialmente, a como poder, le ayudamos. Porque somos parte de un solo cuerpo. Lo que te duele, me duele. Lo que te falta, me falta. Si nosotros no aprendemos a ver como vio Jesús, a caminar como caminó Jesús, a ser discípulos, estamos listos para esos malhechores. Estamos a punto de caramelo para que el enemigo te robe, te destruya o te mate. Te mate sueños, ilusiones, planes. Te robe salud, te robe paz. Tantas cosas que el enemigo quiere robarnos diariamente. ¿Y sabe cómo se reclama todo esto? En tu tiempo devocional. Apartando un espacio todos los días para leer su palabra, para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero pedirte perdón porque no tuve problema para levantarme a las 4 de la mañana para ver a la selección nacional de fútbol de Costa Rica. Pero ¿cómo me cuesta levantarme para orar a esa hora? Hoy meditaba sobre eso, me levanté, a ver, ¿qué voy a hacer? Y como nada. Pero levántese usted a orar a las 4 de la mañana. Qué vergüenza, me tuve que arrepentir ahí, pedirle perdón a Dios. No los estoy juzgando a ninguno. Yo no sé si fui el único que me levanté a esa hora, pero a lo que quiero es ver hacia adentro, porque lo que Dios muestra aquí y le enseña al pueblo es, hay un problema en ustedes. El levita pasó muy orgulloso diciendo, no, yo ahí con esos gelos sin tanto menos, me quedo esos gelos. Voy a quedarme con mis hermanitos de la congregación. ¿Cuántas personas han vivido eso en el pueblo de Cristo? ¿Cuántas personas han conocido ustedes que desconfían de un cristiano porque vieron, oyeron o les hicieron en una iglesia? Y sí, estamos claros que aquí no seguimos hombres y que esto no es obra de humanos, ni que tenemos que idolatrar a nadie. Pero ojo con lo que hacemos con nuestros hermanos en la congregación. Ojo con el testimonio que doy. Porque este levita dio muy mal testimonio. Y su mal testimonio tuvo un peso tremendo. La única inocente en este pasaje fue la concubina. Amén. Los dejo con esa reflexión. Que Dios me los bendiga. Hoy el llamado es ser sal, ser luz allá afuera. Ser luz. Ser luz. No una lámpara encendida debajo de una mesa. No es bloquear a todo aquel que ande en malos pasos. No. Es confrontar con amor. Es tocar y ver la maravilla que hace el Espíritu Santo
Porque vea, usted puede tener todas las dudas que quiera. Cuando usted está caminando con el Espíritu Santo, usted se vuelve como un magneto. La gente se le quiere pegar. Si usted está en intimidad con Dios, Dios lo pone en favor, le abre puertas, le pone oportunidades para que hable de Dios, lo usa. Es maravilloso caminar con el Señor, pero tenemos que dar el paso, tenemos que entender el llamado que hoy el Señor nos está haciendo, que cada uno viva sometido al reino y que no hagamos lo que cada uno considera bien, porque Dios se define a sí mismo en su palabra. Vamos a orar y pedirle a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que hace tu Espíritu Santo en nosotros. Hoy oramos, Señor, pidiéndote perdón si hemos caminado lejos de ti, si hemos andado como forasteros, Señor, en lugares lejanos, apartados de ti. Señor, perdona si no hemos estado caminando como tú nos estás llamando. Hoy queremos renovar, Señor, nuestro pacto delante de ti y decirte, ayúdanos, Señor, a estar cada día más cerca de ti. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír la voz de tu Espíritu Santo y guíanos, Señor, a hacer tus propósitos. Que cada día, Señor, nuestra humanidad mengüe y crezca en nosotros más y más Jesús. Que seamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que no nos conformemos a este mundo. Danos la valentía, el coraje, la sensatez, pero también, Señor, la dulzura, la ternura para compartir el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Para poder tocar corazones, Señor, con amor. Para poder, Señor, hacer lo que tú nos llamas a hacer, que es libertar al cautivo, Señor. Hoy queremos pedirte que nos ayudes, Señor, porque queremos que tu reino avance. Queremos que la tiniebla, Señor, y la oscuridad que este pasaje refleja, Señor, tenga que ceder donde algún miembro de esta iglesia camine, Señor. Que nosotros seamos dignos embajadores de Cristo, Señor, en donde sea que tú nos lleves, en cualquier circunstancia, Señor. Que nosotros seamos conscientes de la estafeta que llevamos delante, Señor, que es tu nombre altísimo, por temor santo en nosotros, Señor. Permite, Señor, que nosotros seamos personas de amor en el Espíritu Santo, para decir la verdad como la dijo Jesús, para confrontar como confrontó Jesús, pero también, Señor, para abrazar, para no juzgar, sino para denunciar las obras de maldad como tú quieres que lo hagamos, Señor. Padre, hoy queremos pedirte también que tú traigas integridad sobre nuestras vidas, que nuestro sí sea un sí, nuestro no un no. Señor, si hemos caminado entre dos aguas, si hemos andado en tibieza, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Nos arrepentimos, Señor, sabemos que hemos sido indisciplinados, que no nos ha faltado más compromiso, Señor. Hoy queremos renovarnos, Padre, y mientras estamos a las puertas del último mes de este año, agradecerte porque tú no te cansas, Señor, no te rindes con nosotros. Gracias porque hoy nos llamas a volver a ti, Señor, a volver a los ojos al Rey. Te amamos, Señor, y te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.